El compañero López Obrador, que prometió no endeudar, pues creció la deuda nacional un poco más del 60%, ¿no? Prometió gasolina a 10 pesos el litro. Así es. Y por si fuera poco, que él incrementó la deuda a poco más del 60%, en los últimos 6 meses se ha incrementado 1.2 billones de pesos más, ¿no? Y la razón es muy simple, y es ellos que cada vez necesitan más dinero para financiar los gastos con los que están comprometidos. Tienen que terminar un tren, porque no terminarlo sería confesar que fue un error. No solo tienen que terminarlo, tendrán que mantenerlo corriendo porque no tiene clientela. Tienen que terminar una refinería, aunque no refine, ¿no?, para producir un chorrito de agua de Tehuacán, ¿no? Tienen que terminar el acceso al AIFA. Y por otro lado, tienen que cumplir las promesas de sus patrones, de sus programas de bienestar, que son compromisos de gasto inmensos, inmensos. Y obviamente necesitan dinero, ¿no? Ya tomaron dinero de donde había. Por eso no hay medicinas, por eso los servicios educativos, de salud, carreteras, presas están tan lastimados, porque de ahí tomaron para sus compromisos y ya no les alcanza. Mi querido Pancho, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, esta semana estarás de acuerdo conmigo en que la esquizofrenia avanza, ¿no? Por un lado es un hecho que las cosas no van bien, pero precisamente porque no van bien, el discurso va mejor que nunca, ¿no? Como tú escribiste en tu artículo, ahora hay que armar a la gente para promover el desarme, eso es buenísimo, ¿no? La insistencia de la presidenta de que todo va bien tiene que complementarse con encontrar un nuevo villano favorito, que resulta ser el expresidente Zedillo, que como sacó las narices, ¿no?, para cuestionar a estos ya lo agarraron de su punching bag. Pero bueno, la pregunta que quisiera plantearte es, ¿cómo ves las cosas y cómo ves el discurso frente a esas cosas? Bueno, cada vez más está claro que este es un gobierno intolerante. Mencionas a Zedillo, que cobró una relevancia inimaginable para un expresidente por haber osado cuestionar a la Cuarta Transformación. Él dice, con razón, que la joven democracia mexicana fue liquidada para dar paso a una tiranía. ¿Qué entendemos por tiranía? Pues mira, hay que ver la destrucción del Poder Judicial. Ya no tenemos Poder Judicial confiable, ya no lo vamos a tener, ¿sí? Vienen estas elecciones con candidatos que todos sabemos, la mayoría quedarán muy cerca de Morena. El gobierno va a tener un Poder Judicial a modo, una corte a modo, y a ver quien vaya a poner algún pleito o una demanda al gobierno, a ver qué juez le da la razón sobre el gobierno. Lo vamos a ver al tiempo, ¿sí? Es un retroceso impresionante. No tenemos órganos de transparencia, Pepe, autónomos. Ahora se inventaron un órgano que se llama Transparencia para el Pueblo, que supuestamente va a asumir las funciones que tenía el INAI. ¿Tú crees que siendo parte del gobierno van a realmente dar a conocer, por ejemplo, quién se benefició de las obras prioritarias de López Obrador? Todos lo sabemos. Todos sabemos que los amigos de Andrés Manuel López Beltrán están metidos en este tema. Y suponemos, y se vale suponer eso, que los beneficiarios también son los hijos, ¿sí? Zedillo propone que se busque un auditor internacional para que revise los costos, los contratos, etcétera, de las obras prioritarias de lo que fue el gobierno de López Obrador, el Tren Maya, la refinería que no refina y que ha costado dinerales,
¿sí? Y obviamente, pues eso de eso sí no dicen nada. No. Pero ahora resulta que ya la presidenta le quiere abrir una carpeta de investigación a Zedillo por el FOBAPROA. Claro. Ya socarronamente lo llamó el paladín de la democracia, y hasta la esposa la quieren investigar por unos supuestos audios que tiene el hijo del general Gutiérrez Rebollo, que habría grabado a la presidencia con narcos. 30 años después. ¿Por qué este señor no había sacado esos audios? Si es que los tiene, si es que son reales. La verdad, Pepe, esto de los audios, esta reacción de intolerancia, es preocupante, Pepe. ¿Hacia dónde vamos con un gobierno así? ¿Sí? Híjole, Pancho, dice el dicho, el adagio, por sus obras los conoceréis. Los compañeros morenos llevan casi 7 años en el poder, ¿no? Después de años de prédica, de tal manera que aquellos que hubiéramos podido aseverar que no les hemos dado la oportunidad, pues ya se quemaron porque la oportunidad ya han tenido. Y después de 7 años al frente del gobierno, casi 7 años, ¿no? Pues está claro que por sus obras los conocemos. Nuestra sospecha no es infundada, porque alguien podría decir, ¿por qué piensas mal de ellos? Pues ¿cómo no vamos a pensar mal después de lo que hemos visto, ¿no? Mencionas el caso de la refinería que no refina, pero que sirvió para que la candidata llegara al gobierno de Veracruz, ¿no? Y para enriquecer a... Exactamente. Entonces, estamos ante la evidencia palmaria de lo que todos hemos visto. De tal manera que yo creo que si pudiéramos dudar de nuestras aseveraciones, si no tuviéramos la experiencia que hemos visto, seríamos injustos. Pero después de lo que hemos visto, no dudar, seríamos ingenuos, ¿no? Hay un detalle que me llama mucho la atención de lo que tú dices, ¿no? Y es en relación a Zedillo. Pues es que ellos necesitan un enemigo, ¿no? Entonces ya se les gastó Calderón, ¿no? ¿Y cuánto gana Loret? A ver, ¿no? Entonces aparece el expresidente Zedillo y sobre ese, ¿no? Y el villano favorito de los primeros años de la 4T pues era Salinas de Gortari, ¿no? Claro, pero pues ya se les desgastó, se les va desgastando. Pero en el desgastar otras figuras, los desgastados también comienzan, dándole el beneficio de la duda, comienzan a ser ellos, ¿no? Cada vez es más evidente la mentira, cada vez es más evidente la patraña, cada vez es más evidente la hipocresía. Porque basta con que alguien le rasque tantito a los datos de la realidad para darse cuenta que ellos mienten. Voy a apuntar solo uno, ¿no? El compañero López Obrador, que prometió no endeudar, pues creció la deuda nacional un poco más del 60%, ¿no? Prometió gasolina a 10 pesos el litro. Así es. Y por si fuera poco, que él incrementó la deuda a poco más del 60%, en los últimos 6 meses se ha incrementado 1.2 billones de pesos más, ¿no? Y la razón es muy simple, y es ellos que cada vez necesitan más dinero para financiar los gastos con los que están comprometidos. Tienen que terminar un tren, porque no terminarlo sería confesar que fue un error. No solo tienen que terminarlo, tendrán que mantenerlo corriendo porque no tiene clientela. Tienen que terminar una refinería, aunque no refine, ¿no? Para producir un chorrito de agua de Tehuacán, ¿no? Tienen que terminar el acceso al AIFA. Y por otro lado, tienen que cumplir las promesas de sus patrones, de sus programas de bienestar, que son compromisos de gasto inmensos, inmensos. Y obviamente necesitan dinero, ¿no? Ya tomaron dinero de donde había, por eso no hay medicinas, por eso los servicios educativos, de salud, carreteras, presas están tan lastimados, porque de ahí tomaron para sus compromisos y ya no les alcanza. Ahora, esta situación cada vez va a ser más clara, ¿no? La diferencia entre los hechos que empeoran y un discurso que machaconamente tiene 2
objetivos. Uno, aseverar que vamos no solo bien, sino mejor que nunca. Y dos, encontrar algún villano. Le ha tocado a Zedillo, pues mañana le tocará a otro, porque tiene por delante más de 5 años. Un conveniente villano para tapar también esto que tú describes sobre la situación del país. Me quiero detener un poco en el tema del FOBAPROA. Es cierto, me tocó vivirlo, incluso lo cubrí como reportero que era yo entonces en la Cámara de Diputados. Fueron tiempos difíciles, muy polarizados. Es cierto que se convirtió la deuda privada en deuda pública, absolutamente cierto. En ese momento yo incluso escribí en contra del FOBAPROA, pero con el tiempo me di cuenta, Pepe, que si no hubiera habido FOBAPROA, el sistema de pagos en el país se hubiera venido abajo, se hubiera derrumbado. Y entonces la gente vulnerable, obviamente por las repercusiones de una crisis económica de ese tamaño, económica y financiera de ese tamaño, pues obviamente los que menos tienen iban a padecer más. Así es. Eso con el tiempo lo entiendes, ¿sí? Es cierto, pues sí, se violó la ley, sí es cierto. Sí, efectivamente, pero se optó por el mal menor, Pepe. Esa es la realidad. Eso es lo que la presidenta no dice. No quiere decir, claro. La presidenta o no lo entiende, ¿sí? La presidenta ahorita no le toques ni con el pétalo de una rosa porque se irrita. No tiene la concha que tenía López Obrador, por ejemplo, ¿no? A ella sí se le nota que está enojada. Sí. No tiene el mismo carácter del presidente López Obrador. Entonces, pues lamentablemente, yo creo que esto va a pasar, nos vamos a olvidar, pero finalmente, un punto que tocaste, que a mí me parece el punto central de toda esta situación, la falta de dinero, Pepe. ¿Qué va a pasar cuando no tengan finanzas o recursos suficientes para pagar los programas sociales? Mientras ellos tengan para los programas sociales, son invencibles, Pepe. Así es. O sea, no hay manera de quitarles el poder. Pero tiene ese problema de que la presidenta, irresponsablemente creo yo, porque hace creer a la gente cosas que no son, dice que tenemos una economía fuerte. Ya por ahí admitió que bajó un poquito el crecimiento, un poquito. Crecimos 0.2 y ya están festejando como si el crecimiento fuera como la Copa Mundial de Fútbol, pues, ¿no? Después de que dijeron que iban a elevar el crecimiento a 6. Así es. El presidente dijo que el expresidente López Obrador, ya estoy como la presidenta, el expresidente López Obrador dijo que al final el promedio del crecimiento iba a 6%. 6%. El promedio fue de 0.9% de crecimiento. Es que se atravesó la pandemia. Claro. Ese fue el gran pretexto, sí, pero compárenos con otros países que también tuvieron esa pandemia y ese promedio tan bajo de crecimiento no lo tuvieron. El FMI saca hace poco una proyección que parece que le cayó gordísima a la presidenta diciendo que México iba a tener un crecimiento, el único país que iba a tener un crecimiento negativo del 0.3%. Así es. Luego salió la presidenta con el viejo discurso de... No quiero llamarles izquierda porque no son izquierda, pues, ¿no? Es hay un revoltijo de todo, ¿no? Diciendo que el FMI era un organismo que siempre intentaba imponer a los países el modo de llevar su economía, ¿no? Entonces, descalificando al FMI, una científica que pues dudo mucho que tenga los tamaños de la gente en el tema económico, de la gente que trabaja en el FMI, porque ellos son especialistas. No, pues ya los descalificó. Lo vamos a ver al final del año. ¿Quién tenía razón? ¿Sí? Pero de que hay un ralentizamiento de la economía, pues eso es un hecho, Pepe.
es un hecho clarísimo. Si estamos celebrando que el trimestre crecimos 0.2%, después de un crecimiento que tuvimos negativo en 2 bimestres anteriores, pues la verdad es que es lamentable, ¿no? Es muy poco. Y bueno, pues ahí te paso la pelota a ver qué A ver, quiero tocar este tema que tú dices porque me parece muy real, ¿no? Ella se muestra muy irritable, irritada. Yo creo que, viéndolo desde mi ángulo, tiene razón, ¿no? Ella heredó un país en una situación muy difícil, por no llamarla crítica, pero muy difícil, sí, innegablemente, ¿no? Y ante esa situación está metida en una camisa de fuerzas, ¿no? Ella no puede reconocer ninguna falla en el expresidente López Obrador, ¿no? Lo cual ya es una varilla con la que no puede doblar. Por otro lado, por si fuera poco, la dejaran escoltada, ¿no? Con una bola de gente de la cual no se puede deshacer, pues esa es la otra varilla de la que no le permite moverse. Por otro lado, su discurso doctrinario es que lo que hicieron no solo estuvo bien, sino estuvo muy bien. Esa es una tercera varilla. Cuarta, no puede dejar de prometer que todo va a estar mejor, y como tú dices, ¿con qué ojos? ¿No? Y finalmente, ¿no? Ella misma no tiene la holgura para desempeñarse, ¿no? Digamos, con soltura en una situación tan rígida. Entonces, si la vemos así, pues es una situación muy difícil. Ahora, por un lado, la realidad cada vez la desmiente más. Y por otro lado, su discurso, ¿no? Aunque ella lo quiera mantener y enarbolar, cada día es más insostenible. Ahora, se dé cuenta o finja, para efectos prácticos es lo mismo, ¿no? La pobre está metida verdaderamente en una camisa de fuerzas, si no es que en un corsé amarrado, pero nadie la metió a fuerzas, ella se metió. Y ahora voy a usar el plural. Yo ahí difiero, yo creo que sí la metieron en ese, su predecesor la metió en ese. Pues sí, ¿no? Sí. Quiero hacer un comentario ahorita que mencionaste, Sí. cómo le repatea los ataques a López Obrador, a la presidenta. En una de sus ya 3 cartas o el artículo que escribió en Letras Libres, el presidente habla del retiro simulado de Andrés Manuel López Obrador. Muchos mexicanos creemos que efectivamente es un retiro simulado, que el señor está actuando tras bambalinas. No se le ve, pero sí se le siente, Pepe. Sí se siente que sigue influyendo y eso a la presidenta le debe de haber caído, que no te platico, ¿no? Por eso hasta lo quieren meter al bote. Ya en el Senado, por ahí, la senadora, mi amiga, Guadalupe Chavira, que es senadora de Morena, ya hasta está promoviendo la composición la integración de una comisión para investigar el Fobaproa, para investigar Zedillo, para investigar los audios los supuestos audios de Nilda Patricia, la esposa de Ernesto Zedillo, según los cuales ella tenía vínculos con el narcotráfico. Estos videos que saca a relucir el hijo del general Gutiérrez Rebollo, ¿te acuerdas aquel que metieron a la cárcel por vínculos con el narco? Bueno, pues esos videos, bueno, ya a partir de ahí ya lo ponen en el espacio de delincuente y vamos a juzgarlo y vamos a castigarlo por haber osado decir que México, la joven democracia, desapareció y vamos rumbo a una tiranía. Y parece que con eso nos tenemos que despedir, Pepe. Ya nos están haciendo así. Un acotamiento. Este compañero Gutiérrez, que sacó el tema de que la esposa de Zedillo estaba vinculada con el narcotráfico, es candidato a las elecciones de 1 de junio. O sea, tiene una motivación muy clara, ¿no?, para hacer esa aportación a la política de Morena. Pero insisto, ¿no?, a la presidente la situación cada vez se le pone más difícil. Eso es innegable, ¿no? El problema no es que se le ponga difícil, es que no tiene salidas. Y no tiene salidas porque se ha fingido, propio o ajeno, ¿no? Ella está desempeñando el papel, ¿no?,
que no le permite moverse, no le permite señalar errores de su antecesor, no le permite deshacerse de gente que le pusieron, no le permite reconocer errores, entonces está contra la pared. Para estar contra la pared se requerirían muchas tablas, ¿no?, de histrionismo para no enojarse. Entonces, por si fuera poco, la situación está empeorando, ¿no? El discurso se está acabando y el humor de la presidente, ¿no?, se está irritando. Entonces, amigos, ustedes nada más vean cómo están las cosas. Se van a poner peor las cosas. Se va a poner más increíble el discurso y se va a poner más intolerante la presidenta y su séquito, porque como tú dices, ¿no?, pues todos andan buscando a quién echarle la culpa de lo que caiga, de lo que caiga. Bueno, queridos amigos, ya se nos acabó el tiempo. Esperemos que el país nos dure una semana más. Yo creo que sí nos va a durar, lo cual no quiere decir que va a estar bien. Esto se va a poner peor. Mi querido Pancho, un gusto verte. Igualmente. Y nos vemos el viernes, perdón.